Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Eh, ok, entonces, gracias Ana por recordármelo. Ok, entonces, el ruego es algo más directo, es como pedirle directamente a Dios que haga algo. Esa es la diferencia entre el ruego y pues, la oración. Entonces, con acción de gracias. Esto se cuida de los lloriqueos del espíritu de queja delante de Dios cuando dejamos que nuestras peticiones sean conocidas. O sea, Pablo ahí le doy diciendo que, ok, miren, ustedes van a ir a donde el Señor, le van a pedir, cuando ustedes estén afanosos, ustedes le van a suplicar, pero con acción de gracias. O sea, ustedes le van a dar gracias al Señor. Y eso resulta tan chocante porque, ¿qué sabe Pablo de la situación de la persona para que él le esté diciendo que la gente dé gracias? ¿Por qué Pablo me está diciendo a mí que yo le dé gracias al Señor si me pasa algo malo? Pero ese es como el motivo, la razón, porque el Señor permite toda la cosa. Y Pablo está poniendo esa mentalidad, que es un poco fuerte, pero algo que nosotros sabemos como cristianos. Entonces, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. No es que el Señor no la conozca, es que nosotros tenemos que, es un mandato que nosotros se lo digamos al Señor. Entonces, seguimos. Bien, la promesa de paz. Entonces aquí da un mandato y ese mandato es seguido con una promesa. Y esa secuencia me resulta interesante. Dice, y la paz de Dios, porque tú no estás separado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y a nosotros nos gusta mucho decir esta frase, este versículo, separándolo del versículo anterior. Y que, ay, no, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí lo que dice es que la paz del Señor va a sobrepasar todo entendimiento cuando nosotros le hagamos conocer nuestra petición al Señor. Cuando nosotros vengamos delante de Él y vengamos en acción de gracia y en ruego. Ahí entonces es que la paz del Señor va a sobrepasar todo entendimiento. Eh, de nuevo el en, ¿lo pueden notar? Yo nunca me había fijado en eso. Y sus mentes en Cristo Jesús. La paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué le va a hacer? Guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y aquí la paz de Dios, la Biblia la describe de tres grandes aspectos que se relaciona con Dios. La paz de Dios, Pablo continuamente utilizaba esto como una introducción en sus cartas. Eso nos recuerda que nuestra paz viene a nosotros como un regalo de Dios, o sea, la paz es un regalo del Señor. Paz con Dios, esto describe una relación a la cual entramos con Dios a través de la obra terminada de Cristo Jesús. Nosotros tenemos paz con Dios en el momento en que somos salvos. Ya no estamos en enemistad. ¿Se acuerdan cuando en Romanos hablaba de que tenemos enemistad con Dios por nuestro pecado? Entonces, la paz con Dios es cuando somos reconciliados a través de Cristo. Estos son como diferentes aspectos de la paz. La paz de Dios, esta es la paz de la cual se habla en Filipenses 4:7. Está más allá de todo entendimiento. Esto es más allá de nuestro poder de pensar. Y aquí lo que significa no significa que carezca de conciencia y por lo tanto sea imposible de entender, sino que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar. Por lo tanto, debe ser experimentada. No es algo como que yo te pueda a ti como que explicar, como que, mira, la paz del Señor es así, como que hay cosas y aspectos en la vida cristiana que tú la puedes explicar y teóricamente tú la puedes llegar a entender. Pero la paz del Señor es algo que en su plenitud tiene que ser experimentado para poder entenderlo, porque va mucho más allá del entendimiento. Entonces, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará habla de una acción militar. Eso es algo que la paz de Dios hace por nosotros. Es algo como que una acción directa de la paz del Señor. Es una paz que guardará nuestra mente y corazón. Muy bien, continuamos. ¿Quién me puede leer el 8? Dale. Ah, yo, dale yo. Ok. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Amén. Muchas gracias, Jan. Este es otro de los versículos famositos como de Filipenses. Yo creo que Filipenses 4 tiene como el Hall of Fame, como que el Salón de la Fama de los versículos famosos, porque ese es otro versículo muy, muy conocido. Y en otras versiones no dice en esto mediten, pero dice en esto pensar. Yo también me acuerdo un fun fact, que la primera vez que yo prediqué a un grupo de jóvenes fue acerca de este versículo, me acuerdo.
Y nada, es un sentimiento muy nice leerlo de nuevo. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Hace una lista de cosas. Y el comentario dice que la lista de cosas que Pablo en las cuales nosotros debemos de meditar, la que él dice, se traduce bien del griego al inglés. O sea, como que la traducción es casi, digamos, literal, del griego al inglés o al español. Y no necesita de una gran elaboración para cada palabra. Ustedes saben lo que es algo digno, ustedes saben lo que es algo justo, ustedes saben lo que es algo puro, saben lo que es algo amable, honorable. Y te lo resume, Ata, porque por si tú no entendiste, dice, si hay alguna virtud, si hay algo bueno en eso, si merece algún elogio, en eso que ustedes van a meditar. Estas palabras, Pablo diría, son el fruto y comida de la mente que es guardada por la paz de Dios. Esto es lo que produce una mente guardada por la paz de Dios. Y miren qué interesante ver esto en consecuencia con su contexto, con la fluidez del texto. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Es como el tema de lo que tú piensas, eso es lo que tú vas a hacer, y lo que tú vas a hacer, eso se convierte en tus hábitos, etcétera, etcétera. Es el mismo concepto, es la misma idea. Mucha de la vida cristiana se trata de la mente. Romanos 12:2 habla del lugar esencial de ser transformado por la renovación de nuestra mente. Y 2 Corintios 10:5 habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa superior que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sí importa aquello lo que elegimos pensar. Lo que Pablo aquí describe es una manera práctica de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces resulta interesante porque muchas veces nosotros vemos el pecado en relación a lo que nosotros hacemos, o nosotros vemos el nosotros fallar y caer en relación a lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Pero muchas veces la mente y lo que nosotros pensamos es mucho más importante y mucho más peligroso. Ok, ¿pero por qué? Porque dice el otro versículo, un regreso a la idea de seguir el ejemplo de Pablo. Lo que también ha aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con vosotros, con ustedes. Aquí lo que está diciendo es que todo eso, lo que mencionaron aquí, no solamente mediten en eso, practíquenlo también. No solamente se queden con eso en la mente, también háganlo. Y es como el querer como el hacer, el poner el querer como el hacer, oidores y hacedores. El mismo concepto se repite a través de la Biblia, porque la Biblia no se contradice, la Biblia tiene la misma idea, es una unidad. Y es increíble, increíble como todo eso, aunque fue escrito por diferentes personas, es la misma idea. Nosotros no solamente tenemos que meditar en las cosas del Señor, tenemos que practicarlas. Y esas prácticas brotan de una vida que está guardada por el Señor. Todo se conecta. Pablo tenía la integridad para presentarse a sí mismo como un ejemplo de todas estas cosas para los filipenses. Él en verdad podía decir, sígame como yo sigo a Jesús. Lo dijo en su versículo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si los filipenses hacían todo lo que Pablo les había instruido, no solo tendría la paz de Dios, pero el Dios de paz también estaría con ellos. Esta parte chula, como que, de nuevo, y el Dios de paz estará con ustedes, ¿verdad? Y dice, y también, ahí no lo dice, pero también está en nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Pero dice, si los filipenses hacían todo lo que Pablo les había instruido, era una condición, porque es una promesa, no solo tendrían la paz de Dios, que ya se le había prometido en el versículo anterior, pero también Dios, el Dios que le estaba dando esa paz, iba a estar con ellos. Qué increíble. O sea, no solamente tú vas a tener el regalo, pero tú también vas a tener a la persona que te da el regalo. Entonces eso parece muy, muy, muy interesante. Y el único Dios realmente que hace eso. Muchos otros dioses, muchas otras religiones te prometen bendiciones. O sea, por lo que dicen las otras religiones, te prometen bendiciones y vida abundante y paz mental y qué sé yo y qué sé yo cuánto. Pero ninguno te promete esa cercanía que el Señor promete a nosotros. Y esa relación. Entonces sí. Bien, entonces llegamos a el pasaje del versículo más famoso ever, que es Filipenses 4:3. Pero vamos a leer el pasaje entero. ¿Quién me lo puede leer? Ok, ya. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Bueno. Muy bien. Entonces, otro fun fact, Filipenses 4:13 fue el primer versículo que yo me memoricé. Me acuerdo yo que mi abuela me lo enseñaba así de chiquita. Y el primero que yo me acuerdo de haber memorizado. Es muy fácil también. Entonces. Pero bueno, bien, Filipenses 4:13 viene con la antesala de otro versículo muy conocido, que es esta parte. Pero la vamos a ir paso por paso. Okay. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin has reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Ustedes siempre se han preocupado por mí y ahora le llegó el chance de ustedes demostrar esa preocupación por mí. Y él está diciendo aquí, no lo digo porque tenga escasez, no estoy diciendo porque yo esté pasando hambre o porque sí yo qué. Pablo le recordó a los filipenses que su gratitud por la ofrenda de los filipenses, o sea, él estaba mostrando gratitud, no era porque él tuviera necesidad, aunque de hecho sí estaba en necesidad, recordemos que Pablo estaba en crisis, sino porque era bueno para ellos el ser generosos. Era beneficioso para los filipenses ser generosos, ¿verdad? Entonces, qué interesante sería si el versículo entero fuera juntando con el 12 también. Sería con igual frecuencia si fuera así. Muy buen punto al que llegaremos más tarde, David. Gracias por spoiler. Mentira, pero sí, vamos a llegar ahí. Ok, entonces viene aquí lo interesante. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Este es el cómo Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad. Aun cuando Pablo estaba en necesidad, él estaba contento en el lugar donde él estaba, aún en su prisión en Roma. Y hay una palabra clave, dice, he aprendido. Pablo tuvo que aprender el estar contento. Esto no es natural de la humanidad. Y resulta interesante porque nosotros creemos que la felicidad es algo que no va a surgir, no va, por eso mismo el positivismo que se nos presenta. Y por eso mismo que se nos enseña a través de todo el tiempo, tú eres cristiano, tú debes estar feliz, tú tienes al Señor en tu corazón, ¿por qué tú no eres feliz? O sea, ¿por qué tú no estás danzando cada vez que yo te veo? Y es increíble cómo Pablo tuvo que aprender eso, o sea, él tuvo que aprender el contentamiento. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Aquí en esta versión dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teórico, él en realidad vivió esto. Él no te lo estaba diciendo porque sí. Pablo había tenido abundancia financiera y él había tenido escasez financiera. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento, él necesitaba la fuerza de Cristo Jesús. Entonces, ahí es que venimos entonces con el versículo. Nosotros vemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo que hasta uno mismo ha dicho, para usarlo en cualquier situación y decir, yo puedo hacer todo lo que yo me proponga hacer porque yo estoy en Cristo. Ay, de nuevo, porque yo estoy en Cristo y Él me da la fortaleza. Y aquí el tema no es que el Señor te da la fortaleza, no es como que el Señor no te está dando la fortaleza. Aquí lo que estamos debatiendo no es que Cristo no te puede dar fortaleza. Porque claramente nosotros sabemos que el Señor sí nos da la fortaleza, que la fortaleza es algo real, es algo presente en la realidad del cristiano. Yo voy a leer esto, me va a salir de aquí. Este es un pequeño capítulo de textos fuera de contexto de un libro que habla de este mismo versículo, porque literalmente es el versículo que más se saca fuera de contexto. Pero no voy a leerlo entero, solo voy a hablar acá, una partecita que dice. Okay. Espérate. Ok, aquí estamos la introducción. Ok, leamos el pasaje. Ok, ahí. La fuerza del Señor. Antes de proseguir, debo aclarar que la dificultad en el manejo de este texto no está en que Cristo nos fortalece, no es que Él no nos fortalece. Desde el Antiguo Testamento vemos la disposición de Dios de ayudar a su pueblo. Veamos algunos ejemplos. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Isaías 40:29. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Isaías 41:10. El Nuevo Testamento nos muestra algo similar. Les ruego que él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Efesios 3:16. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. O sea, estos versículos repiten el poder que tenemos en el Señor. El problema en la interpretación que popularmente se le da al texto no es que afirmemos que el Señor nos fortalece, o sea, ese no es el problema. Eso es algo evidente y obvio por lo que nos dice su palabra.
y también en las distintas experiencias particulares de los cristianos. ¿Qué sería de nosotros si no contáramos con la fortaleza del Señor? Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que está mal en este versículo. O sea, no está mal en el versículo, que está mal en su interpretación. Bien, presentado. Lo que sucede aquí es que normalmente, cuando nosotros hablamos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchas personas toman este versículo fuera de contexto y lo utilizan para reforzar una mentalidad triunfalista o supercristiana, en lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él padeciera de necesidad. Normalmente nosotros escuchamos el todo lo puedo en Cristo que nos fortalece en prédica acerca de David Goliat, de que yo voy a vencer mi problema, yo voy a vencer esto, que yo voy a ser prosperado económicamente, yo voy a ser prosperado y bendecido y que yo voy a tener yo no sé cuántas bendiciones porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros lo leyéramos en el contexto del pasaje, como dice David, Pablo no se estaba refiriendo a eso. Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo esto, todo eso que yo mencioné, todo eso yo lo he podido pasar porque yo estoy en Cristo y Él me fortalece. No, él no está diciendo que todo lo que él se vaya a proponer en la vida él lo va a poder lograr porque él es Superman y el Señor le va a dar la fuerza mágica. No, no, no. Él está diciendo que todo lo que él ha transcurrido en su vida, todo eso él ha aprendido a tener ese contentamiento. Y él lo ha podido hacer porque el Señor le da la fuerza. Y eso cambia totalmente nuestra perspectiva de lo que primero la fortaleza en el Señor y del versículo en sí. Y tomarla a la ligera ese versículo, ya no nos va a parecer tan, bueno, ya no vamos a tomar tanto el versículo a la ligera. Porque lo que Pablo estaba diciendo es que él sabe vivir en pobreza. Yo no, tal vez yo no sé, todavía yo no sé vivir en pobreza como Pablo supo vivir en pobreza. Y gracias al Señor por eso, pero yo no lo sé. Y sé vivir en prosperidad, tal vez tampoco sé vivir en prosperidad como la que habla Pablo. Pero en todo y por todo, él ha aprendido el secreto de estar saciado. Y que Pablo estaba saciado y él estaba feliz, él estaba contento en todas esas situaciones de su vida. Y todo eso por Cristo, que le fortalecía, que le daba esa fortaleza. Y cuando yo aprendí esto, yo me acuerdo que yo lo dije en una historia, en mi historia en Instagram, yo me acuerdo que yo lo dije. Cuando yo me puse a leer el capítulo y yo vi, pero espérate, este versículo está en un contexto, este versículo no estaba solo, este versículo no fue un versículo que escribieron así aparte. Pablo lo que está diciendo aquí es que todo eso lo pudo hacer porque él estaba en Cristo y él le daba la fuerza. Y eso fue como, obviamente, yo estoy repitiendo mucho esta frase últimamente, pero como descubrí el agua tibia, como que, wow, sí, qué gran descubrimiento. Obviamente, eso es lo que quiere decir el versículo, pero no nos lo enseñan, no nos lo dicen. O sea, y si no lo dicen y no lo enseñan, es gloria a Dios por eso, pero no es algo que se nos ha enseñado. Tú sabes, dale, Isa. No es nada profundo, pero esto me recordó algo que yo estaba tomando una clase de Nuevo Testamento y estábamos leyendo Filipenses y alguien hizo una pregunta de ese versículo y mi profesora estaba diciendo que cuando ella era joven, aquí en Estados Unidos había un grupo de como adolescentes o adultos jóvenes que hacían tours por Estados Unidos y eran cristianos y andaban, era weightlifting, o sea, ellos levantaban pesas. Entonces ellos iban por todos los sitios diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y después levantaban muchísimo peso. Y entonces ella está diciendo que ese era un ejemplo de decir ese versículo muy fuera de contexto. Exactamente, una muy mala interpretación del versículo. Y eso es como que es normal, tú ves en la cultura actual, por ejemplo, deportistas que seguramente son cristianos, lo dicen a cada rato, qué sé yo, o sea, todo el tiempo. Yo mismo lo he dicho, como que yo no me voy a excusar, como que obviamente, no es que yo tenía un entendimiento de la palabra perfecto. Yo lo he dicho, como que, ay, no, sí, todo lo puedo decir, te puedo fortalecer. Pero, y tal vez esto no decepciona en un sentido, como que, conchale, entonces yo no puedo hacer todo en el Señor. En todo lo que yo... Es mucho mejor, tú sabes, que el Señor va a estar contigo en todas las circunstancias de tu vida y no en todo lo que tú te vas a proponer. Es mucho mejor, mucho más satisfactorio. Porque significa que depende del Señor y no de ti. Significa que yo no tengo que proponerme hacer 500,000 cosas y que el Señor me va a dar la fuerza para yo hacerlo mágicamente. Sino significa que aunque yo pase por todas las cosas que yo seguramente voy a pasar en mi vida, el Señor va a estar ahí para darme la fortaleza para yo atravesarlo. Y eso, yo no sé por ustedes, pero me resulta mucho más esperanzador. Pero sí. Bien, seguimos. Y ya se está realmente acabando. Del 15 al 18 dice, ¿quién me lo puede leer? Ah, espérate, Isa dice, eso también, ok, Josué, tú me lees ahora.
Eso también da paz, porque si yo pudiera lograr todo lo que quiera, quizás hubiera logrado muchas cosas malas. Exacto, como que todo lo que yo quiero, no es necesariamente todo lo que el Señor quiere para mí, o todo lo que yo pueda hacer, o todo lo que yo me proponga, no es necesariamente bueno. Y es como que el mismo concepto de que nosotros comenzamos a pedir a la medida de que el Señor va moldeando nuestro corazón. Y como que mientras más nosotros nos acercamos a la voluntad del Señor, más nosotros pedimos conforme a su voluntad. Entonces, sí, eso es también interesante. Dale, José. Gracias por la generosidad pasada y presente de los filipenses. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Amén. Recuerden perdón, el mensajero que le envió la cosa en nombre de los filipenses era Epafrodito. Entonces, al principio de la predicación del Evangelio, eso se refiere a los primeros esfuerzos misioneros de Pablo en Europa, registrados en Hechos 16 y subsecuentes. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Los filipenses fueron los únicos que apoyaron a Pablo durante ese periodo en particular. Pablo les recuerda especialmente a ellos cuando le apoyaron cuando él estaba en Tesalónica. Ok, olor fragante. Ok, espérate, antes de decir eso, que también hay que notar aquí que Pablo no está diciendo esto, o como para throw shade, como que para decir, mira, esta gente no me da, ustedes sí me dan. No. Pablo lo que está diciendo aquí, le está agradeciendo a esta persona de que, a los filipenses de su generosidad. No porque él le interese la dádiva en sí, como dice acá, sino que él está viendo el fruto que produce en los filipenses y eso es bueno. El hecho de que nosotros seamos generosos es un fruto del Espíritu. Entonces, él está alegre y él está agradecido porque si ustedes están siendo generosos conmigo, significa que mi trabajo está dando fruto. Y es como que es una cadena, es como que esa generosidad que ustedes están enseñando es un fruto de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Así que amén por eso, gracias al Señor por eso, gracias a ustedes por eso. Entonces dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así él se refiere a lo que los filipenses le dieron a Pablo. Pablo describe el regalo de los filipenses en los términos que nos hacen recordar los sacrificios del Antiguo Testamento. Y ahí dice la cita. Nuestra ofrenda a Dios funciona de manera similar que los sacrificios del Antiguo Testamento, el cual cuesta mucho a la persona que trae el sacrificio. Los bueyes y carneros no eran baratos de conseguir. Efesios 5:2 usa la misma terminología en referencia al sacrificio de Jesús por nosotros. Nuestros sacrificios son de la misma manera agradables a Dios como olor fragante. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, Pablo se jactó de los filipenses como un ejemplo de una generosidad correcta. Él describe cómo ellos dieron voluntariamente, más allá de sus fuerzas, y dieron después de darse primeramente ellos al Señor. Entonces aquí describe cómo debería de ser nuestra generosidad. Primero tiene que ser una generosidad que vaya más allá de nuestra fuerza, más allá de lo que nosotros podamos hasta dar, que no sea una, digamos, generosidad cómoda, que no sea algo, porque estamos dando un sacrificio al Señor. Y que esto es, y que primero antes de esto nosotros tenemos que darnos al Señor. Entonces ese es como el orden de la generosidad, una descripción de la generosidad. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Sí, que esto me acabo de acordar. Yo no sé si tú te acuerdas, Amalia, cuando teníamos el book club de C.S. Lewis y que Ujú. estaba hablando de mero cristianismo. Y había un capítulo que hablaba de eso, de la generosidad. Y es muy interesante porque la generosidad que Luis plantea es una generosidad radical. Él dice que si yo doy lo que me sobra, eso no es realmente generosidad. O sea, Exacto. que generosidad real es cuando yo aparto, o sea, como que cuando yo hago un presupuesto, por así decirlo, y decir, esto yo lo aparto para dar, para ofrendar o hacer cualquier obra social, aunque eso me cueste ciertos lujos que yo quiera darme. Y eso es una visión muy diferente de simplemente dar lo que me sobra. Ujú, ujú. Totalmente, yo me acuerdo que cuando leímos ese capítulo, yo me confronté muchísimo, porque Luis decía, eh, sí, yo no lo he leído, pero es interesante eso, que,
que yo me acuerdo que me confrontó mucho porque yo estaba ahí también en una crisis de cónchale, yo no le doy, como que yo no soy generosa entonces. Pero también el hecho de que Luis hablaba de que si él no se quedaba, ¿cómo era? Como que si él no se quedaba sin dinero, era que él no estaba dando suficiente. Era algo así, como que él daba suficiente cuando él se privaba de cosas él mismo. Como que si yo todavía en mi generosidad estoy dándome lujo, igualito, como si yo no estuviera dándole a nadie, entonces yo no estoy siendo totalmente dadivoso. Era una filosofía muy fuerte de verlo, pero es así, o sea, tú no estás haciendo ningún sacrificio si tú, como que no hay sacrificio si tu generosidad no pasa nada con ella, como que si fuera lo mismo tú dar y no dar, pues no hay ningún sacrificio. Entonces, eso resulta interesante, también confronta, pero bueno, yes. Entonces, bien, seguimos. Ok, 19. Pablo declara una promesa a los filipenses en cuanto a sus propias necesidades financieras. Bien, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí hay otra cosa interesante también. Suplirá todo lo que os falta. La promesa es el suplir todo lo que os falta. Aquí la promesa es suplir todo lo que os falta. Pero es en todo lo que os falta, no una promesa que va más allá de las necesidades. En esto la promesa es amplia y a la vez restringida. Resulta interesante porque yo estaba hablando el otro día del Evangelio de la Prosperidad, que es algo muy popular en los tiempos actuales, que usan los versículos como todo lo puedo en Cristo como fortaleza, o como que el Señor lo que quiere es bendecirte, lo que quiere es proveerte en todo momento, que va en contra de este pensamiento, que es que el Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas el carro más lujoso o ese trabajo tal vez en ese momento. El Señor sabe lo que tú necesitas y el versículo después te lo dice, que conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, no conforme a la cosa material. Entonces, eso va muy en contra del Evangelio de la Prosperidad que conocemos actualmente. Y es que el Señor va a proveer todas nuestras necesidades, pero después te dice cómo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una asombrosa medida para dar, ya que no hay falta en las riquezas de gloria de Dios. Debemos de anticipar que no habrá falta en la provisión de Dios. O sea, el Señor provee a través de lo que a Él le dé gloria. Es interesante. Spurgeon pensó que este versículo era una gran ilustración del maravilloso milagro de 2 de Reyes 4, del 1 al 7, donde Eliseo le dijo a la viuda, me parece un poco interesante, que juntara vasijas vacías, las acomodara y derramara el aceite de una de las vasijas pequeñas que ella tenía en las vasijas vacías. Ella milagrosamente llenó y llenó cada vasija vacía hasta que estuvieran todas llenas. Toda nuestra necesidad es como las vasijas vacías, ¿verdad? Dios es el único que puede llenar las vasijas vacías. De acuerdo con sus riquezas en gloria, describe el estilo en el cual Dios llena las vasijas vacías. El aceite sigue fluyendo hasta que cada vasija disponible sea llena. Y es un acto milagroso, algo que pasó, digamos, a modo de milagro, y le daba gloria al Señor. Eso era algo que era de acuerdo a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús describe el cómo Dios satisface nuestras necesidades. ¿Ven? El de nuevo. Ok. En Cristo Jesús describe cómo Él satisface nuestras necesidades. Nuestras vasijas vacías son llenas con Jesús en toda su gloria. Todo lo que os falta. También notamos que esta promesa le fue dada a los filipenses, aquellos que habían rendido sus finanzas y posesiones materiales para el servicio de Dios, y quienes sabían cómo dar con un corazón amable y correcto. Esta promesa simplemente expresa lo que Jesús dijo en Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y es básicamente el concepto de que aquí los filipenses están dando de donde ellos realmente no tenían. Y entonces era un alivio grandísimo, una esperanza grandísima para los filipenses escuchar que el Señor iba a proveer. Porque ellos estaban dando y ellos no tenían. Entonces, yes. Bien, versículo 20. Una breve doxología. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto puede parecer un versículo muy simple, como que ya sabemos lo que significa. Está mal pensar que esto fue un comentario sin pensar hecho por Pablo. La manera que decimos las cosas en nuestra cultura cristiana, como gloria a Dios o alabados al Señor. Pablo genuinamente quería que Dios fuera glorificado y estaba dispuesto a ser usado en cualquier manera que Dios viera bien para glorificarse a sí mismo. Filipenses 1:20.
Y amén, entonces lo que significa amén. Fue tomado del hebreo, que significa así sea. Es una expresión de afirmación gozosa y segura. ¿Alguien sabe lo que significa doxología? Yo pensaba que sí, pero en verdad no. Yo iba a decir, no es algo como, no, tipo cierre, pero como medio alabanza, pero medio exaltación, algo así, ¿no es? Sí, va por ahí, muy bien. Alabanza, adoración, eso es. La doxología es una forma de adoración, alabanza, exaltación del atributo de Dios. Entonces, cuando dice una obra de doxología, aquí el Señor dice a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no es una coincidencia, no dice la explicación, que lo ponga. No es como que, ay, sí lo puso para que se vea bonito, como que el cierre de la carta. No, él le está dando la gloria al Señor por todo lo que él viene hablando en la carta. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, todo lo que yo estoy diciendo es para la gloria del Señor. Y luego, versículos 21 y 22 son los saludos mutuos expresados. Ustedes saben que una carta, entonces él tiene que saludar a gente. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Saludad a todos los santos. Aquí Pablo no dio saludos específicos como lo hizo en otras cartas. O sea, él estaba siendo general ahí. En lugar de eso, él mandó saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Este también es otro ejemplo del hecho de que el título de santos se aplica a todos los cristianos, no solamente a unos pocos pertenecientes a una élite. Aquí lo que quiere decir, nosotros conocemos que en la tradición, digamos, católica, se le dice santos a cierto tipo de personas en la historia de la iglesia. Por ejemplo, San Marcos, San Juan, los apóstoles, por ejemplo, se le decía santo, pero también personas que han dedicado su vida al servicio de la iglesia y del Señor y se les dice santos. Pero esa idea va en contra de la idea, digamos, bíblica de que todos nosotros somos santos. Y no santos como que todos nosotros somos santos que tenemos una vida perfecta y pura, que sé yo qué, sino al momento de nosotros ser salvos, nosotros somos apartados para el Señor y eso es lo que significa ser santo. Entonces es un título que da Pablo a todos los que están en el Señor. Todos los santos os saludan, especialmente a los de la casa de César. Este saludo especial es evidencia de que Pablo aún era usado por Dios durante su arresto en Roma, cuando el evangelio se extendió aún a la casa de César. Explícito. Con esto, él designa a los funcionarios y siervos y esclavos de la casa del emperador, con quien Pablo, prisionero durante varios años, tuvo sin duda contacto en varias ocasiones. Él era prisionero ya por mucho tiempo y él ya tenía contacto con personas en la casa de César, que era el emperador en ese tiempo. Entonces, él está mandándole salud. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo no dijo esto para llenar simplemente el espacio final de esta carta. Para él, la vida cristiana comienza y termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que era apropiado que sus cartas empezaran y terminaran con gracia también. Y así se acaba el capítulo 4 y el libro de Filipenses. Se acabó. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Antes de terminar y ya orar, vamos a un pequeño resumen, que es lo que yo iba a poner al principio, pero David me dio la idea de que lo pusiera al final para refrescarnos la memoria, también me sirve para refrescarme la memoria, de los capítulos y de lo que hemos hablado a través del estudio. Entonces, Jess, esto es del proyecto Biblia. ¿Se escucha? La carta de Pablo ¿Se escucha? Sí. a los filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental. Y esa historia se nos cuenta. Espérense, déjame ponerlo en gramo. Oye. La carta de Pablo a los filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental. Y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia. Estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso.
El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo luego se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión, pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús. Y eso podría traer persecución, pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo. Lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar.
De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado, cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Listo. Ok, entonces, nada, llegamos al fin de el libro. Ahora sí, tuvimos un resumen general de lo que fue el libro de Filipenses. Y nada, si alguien quiere decir algo, como final thoughts o comentarios, lo puede decir, si no, en lo que yo busco las peticiones de oración. ¿Cuándo será el Apocalipsis? Espéralo. Espéralo, hazlo tú, por favor, el Apocalipsis. Tú vas a armar tu grupo y tú lo haces el Apocalipsis. Ya sabes. Estoy jugándolo, pero en serio. Ok.
Nada, vamos a orar entonces para acabar. ¿Alguien quisiera orar para concluir? Bien, yo puedo orar, porque como no tengo la petición. Bien, déjame ver, buscarlo mejor aquí. Ah, y antes de irnos, me quiero tirar una foto, así que si pueden prender su cámara, lo que puedan, sería mejor. Pero vamos a orar primero. Así que tienen tiempo de pararse de sus camas si están en sus camas. Ok. Voy a compartir aquí la petición de oración. Hay algunas también en el formulario. Voy a tirar una foto para orar por ella. Bien. Bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Perdón. No, Antonio, estoy en el estudio. Te llamo ahora. Bye. Bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí. No, mejor lo voy a leer porque yo voy a orar ya. Entonces nada, vamos a ponernos en actitud de oración para concluir. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Padre, por este estudio del libro de Filipenses. Tú nos has permitido llegar al final y poder conocerte más y conocer tu corazón a través de este libro, Señor. Poder aprender, Padre, acerca de lo que es vivir para ti, vivir para tu gloria, gozarnos en ti, Señor. A ver cómo es el gozo y cómo este se manifiesta en nuestra vida como cristianos, Señor. Ayúdanos a aprender a vivir en contentamiento y en gozo, Señor. Eso es un proceso en nuestras vidas activo y que nosotros aprendamos a sentirnos satisfechos, Señor, en ti, Padre. A estar satisfechos en ti, Padre. Te pedimos, Señor, también por cada una de las personas que están aquí, las que pudieron entrar y las que no, Señor. Te pedimos, Señor, por sus corazones, por sus luchas, por sus peticiones y a modo específico, Señor. Te pedimos, Padre, por las últimas semanas de la universidad, Señor, de una persona. Tú conoces por qué esa persona pide por ello. Tú conoces, Señor, que estamos en los últimos periodos, Señor, de la universidad, las últimas semanas, Señor, perdón, de la universidad. Tú conoces lo difícil que es para muchas personas, que tú puedas dar fortalezas al que las necesita. También te pedimos, Señor, por constancia en la relación contigo, Padre. Sabemos lo difícil, Señor, que es mantenernos constantes y cada día leyendo tu palabra y cada día habitando en ti, Señor. Ayúdanos y danos a todos y cada uno de nosotros constancia en ti. Pedimos, Señor, también por una persona que pide para cultivar los frutos del Espíritu, para ser más como Cristo, Señor, en todo. Y tomar decisiones sabias, Señor, es algo que todos necesitamos, pero tú conoces, Señor, por qué esa persona pide por ello, para que se mantenga en la verdad del Señor, Señor, y también, bueno, la verdad tuya, y que pueda tener mucho crecimiento espiritual. Yo creo que el crecimiento espiritual, Padre, es algo que hemos estado tratando de desarrollar en estos estudios, y que tú con ese crecimiento espiritual nos des humildad y nos puedas acercar más a tu Hijo. Te pedimos, Señor, también por una persona que pide reposar en ti, Padre, y que tú seas su fortaleza. Yo creo que después de hoy, Señor, del capítulo que hemos leído, es súper importante saber que todo está en ti, que todo se encuentra en ti, Señor, cimentado en ti, y que asimismo sea nuestro descanso y nuestra fortaleza. También te pedimos, Señor, por una persona que pide por su ansiedad, por tiempos de tribulación que ha estado pasando. Tú conoces su situación, Señor. Tú eres un Dios que lo conoce todo, que sabes por qué esa persona necesita, Señor, tu paz, y te pedimos que tú puedas estar ahí, Señor, y hacerte presente. Te pido, Señor, también por su caminar en la fe y por su obediencia a ti. Esa persona pide por eso, Señor, y cada uno también de nosotros te pedimos que tú pongas ese deseo en nosotros de ser obedientes a ti y de tener un caminar que te glorifique y te dé honra. También otra persona, Señor, pide por sanidad espiritual y para que nos ayudes a ser íntegros delante de ti, Padre. Que nuestro corazón sea genuino a la hora de venir delante de ti, orarte y de pedirte estas cosas, Señor. Que nuestra integridad sea algo que no sea poco común, Señor, sino que nos caracterice y que nos defina como cristianos. Te pedimos, Señor, por los descarriados e inconversos, para que encuentren tu camino, Señor. Te pedimos por esas almas que todavía no
se han encontrado contigo. Danos un deseo y un amor como el de Pablo, Padre, por las personas y nuestros hermanos, Señor, y también las personas del mundo, las personas que no te conocen. Danos un deseo ferviente, Señor, para que las personas te puedan conocer y las personas puedan venir a ti. Pido, Señor, que si en algún momento tú nos permites y nos das el privilegio de hablar con personas que no te conocen, que tú nos des la sabiduría necesaria para poder hablar con ellos, Señor, y que puedan ser atraídos a ti. Por último, Señor, te pedimos por Mark, que cumple años el día de hoy, él no está aquí, pero tú sabes lo mucho que ha sido bendición para este grupo y lo activo que lo ha mantenido, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has dado ese espíritu y esa personalidad, Señor, para recordarnos de tu gozo y de tu amor hacia tu palabra, del fervor y la pasión que le tenemos a tu palabra, que todos podamos ser un poco como Mark en ese sentido y que tú le puedas dar muchos años más de vida, Señor, para que tú lo sigas bendiciendo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas y tú estás aquí con nosotros. Que la vida que Pablo ha descrito en Filipenses 4 sea algo, Señor, que sea común a nosotros, que nosotros podamos no solamente aprenderla teóricamente, Señor, sino también vivirla. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pongan su cámara para tirar la foto. Qué lindos. Hay muchas personas con lentes, qué chulo. Ok, los demás supongo que no van a poner su cámara, entonces voy a contar hasta 5. Oh, muy bien, yeah. Oh, ni cuánta gente con lentes, qué heavy. No tengo una lente por ahí, por uno. Mira, señora, pero es increíble. Yo veo con la lente para ponérmela. ¿Por qué no puede ser? Me siento left out. Y no, Josué y Rogil, porque no pone la cámara, porque Rogil usa lente y Josué también, creo. Josué usa lente, yo no sé, no me acuerdo. Sí, yo creo que sí. Sí. Josué da vibes que usa lente. Marian, no sé por qué apagó la cámara. Ok, está ahí. Bien, vamos a tirar la foto entonces, qué divertido. Ok, 1, 2. Ay, ustedes se juntan para el estudio, qué chulo que ya. 1, 2 y 3. Otra. Por si acaso. Muy bien, gracias por unirse. Un abrazo, señores, gracias de verdad. Y el próximo estudio no sé cuándo va a ser, pero espero que se puedan unir también. Yo creo que va a ser de Santiago. Va a ser de Santiago, seguramente. Entonces, manténganse atentos. Y nada, bye. Gracias, Amalia. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Ay, Rogil. Oye, Rogil se fue. Te voy a escribir. Oíste, está atento. A mí. Ok, bye.